La linterna ardía lentamente, su llama se agazapaba pequeña contra el silencio de la noche. Afuera, la pradera se extendía plana e interminable, y el viento arrastraba susurros a través de la hierba. El ranchero estaba remendando aperos en su mesa, con manos ásperas y movimientos firmes, cuando un golpe resonó en la puerta de madera. No era el golpe afilado de un vecino, ni el golpe atrevido de un jornalero. Era más suave, desigual, como llevado por manos demasiado pequeñas para conocer su propia fuerza. Frunció el ceño, se levantó y cruzó el suelo crujiente. Cuando abrió la puerta de par en par, la luz de la luna se derramó sobre el porche, plateando la suciedad bajo sus botas. Allí estaba ella, una pequeña niña, descalza, con el dobladillo del vestido deshilachado y el cabello enredado por el viento y el sueño. Sus brazos, delgados pero decididos, acunaban un bulto de tela. Desde el interior se escuchó el débil gemido de un recién nacido. Un grito tan débil que parecía que podría desvanecerse en la noche si no se lo sostenía cerca. Los ojos de la muchacha, abiertos y oscuros, se levantaron para encontrarse con los de él. Ella tragó saliva y su voz se quebró hasta convertirse en un susurro. «Mamá nunca regresó anoche», dijo. «Estamos solos. Mi hermano tiene hambre». El ranchero sintió que su pecho se movía, algo viejo y silencioso se agitaba. Se inclinó y estudió el paquete. La cara del bebé estaba rubicunda y su pequeña boca se apoyaba contra el pañal. 7 días en el mundo, no más. Un niño cargando a otro niño parado frente a él en la oscuridad. Al principio no dijo nada, solo se hizo a un lado y les hizo un gesto para que entraran. La niña dudó, con miedo en la postura de sus hombros, en la forma en que sus dedos de los pies se curvaban contra el umbral, luego llevó su carga adentro. La puerta se cerró detrás de ellos con un suspiro, dejando afuera la noche inquieta. La cabina olía a cuero, humo y frijoles hervidos. El fuego en el hogar brillaba constantemente y su calor llegaba hacia los recién llegados. Los ojos de la muchacha recorrieron toda la habitación, la mesa de tonos rojizos, la silla solitaria, la hilera de botas junto a la pared. No era un lugar destinado a niños, pero la necesidad la había llevado hasta allí. El ranchero fue a buscar el pan, lo partió en pedazos y lo puso en un plato delante de ella. Vertió leche en una taza y la calentó con un chorro de agua de la tetera. Ella se sentó con cuidado, todavía abrazando al bebé, y mordisqueó el pan como un gorrión, probando las migajas. Su mirada nunca lo abandonó, midiendo cada movimiento como si esperara el golpe que la vida le había enseñado que podría llegar. Suavizó su voz, probando su peso. «¿Cómo te llamas?» La muchacha meneó la cabeza, levantó la barbilla, obstinada, aunque temblorosa. Mamá dijo que no se lo dijera a extraños. Una comisura de su boca se levantó. No es exactamente una sonrisa, pero casi. «Me parece bien». El bebé se quejaba más fuerte y agitaba los puños contra la tela. El ranchero frunció el ceño, inseguro. Había criado ganado, curado caballos y enterrado a sus parientes. Un niño no más grande que su antebrazo era un país nuevo. Aún así, vertió la leche caliente en una taza de hojalata, mojó una tira de tela limpia y se la ofreció. Ella lo presionó contra los labios del bebé. La pequeña boca se cerró y succionó con avidez. El alivio le recorrió el rostro. Ella lo miró con la voz fina como el viento. Ahora se quedará callado. Por un rato, los únicos sonidos eran el crujido de la leña y la suave succión del recién nacido. El ranchero regresó a su silla, con las manos juntas y los ojos fijos en las dos figuras en su mesa. Pensó en sus propias noches largas y vacías, en el silencio al que se había acostumbrado a llevar como un abrigo. Pero allí el silencio era interrumpido por pequeñas respiraciones, frágiles pero feroces, que exigían ser escuchadas. Se aclaró la garganta. «¿Dónde está tu lugar?» Los labios de la muchacha temblaron. «Al otro lado de la ciudad», pero esperé. Ella nunca regresó. Caminé hasta que vi tu luz. Las palabras cayeron pesadas.
No preguntó más si su madre se había ido por elección propia o por desgracia. Había conocido suficiente dolor como para no presionar a un niño por su forma. En cambio, la estudió, con los brazos desnudos como plumas de ganso, los pies manchados de tierra y los ojos más viejos que su edad. Una niña no debería soportar tanto peso, y sin embargo allí estaba ella, soportando más que muchos hombres. Se levantó, sacó una colcha vieja del baúl y se la puso sobre los hombros. Ella se puso rígida ante el tacto, luego se suavizó lentamente, agarrando la tela como si fuera una armadura. El bebé suspiró, bebido la leche, acomodándose contra su pecho. El ranchero habló entonces en voz baja, como si la noche misma estuviera escuchando. Esta es tu casa ahora, pequeña, hasta que el Señor nos escriba una nueva página. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque luchó contra ellas, parpadeando rápidamente, abrió la boca como para responder, luego la cerró, presionando su mejilla contra la frente de su hermano. En el silencio que siguió, un verso pasó por su memoria. Palabras que había oído gritar a un predicador contra el cielo de verano hacía mucho tiempo en un entierro: defiende al huérfano, aboga por la viuda. Las palabras se le habían quedado pegadas como rebabas. Y ahora, con estos niños ante su fuego, regresaron con mando tranquilo. La cabeza de la niña se hundió lentamente contra el respaldo de la silla. Sus pestañas revolotearon, pesadas por el cansancio. El bebé también dormía, con la boca abierta y la respiración entrecortada. La colcha se deslizó alrededor de ellos como un capullo. El ranchero observaba mientras el peso de la elección se instalaba en sus huesos. Afuera, los coyotes llamaban y el viento de la pradera azotaba las paredes de la cabaña. Extendió la mano para cortar la mecha de la linterna, estabilizando la luz en la oscuridad. Por primera vez en años, la habitación parecía menos vacía. Sin embargo, la pregunta surgió con tanta intensidad como un acicate. Si su madre nunca regresó, ¿era el ahora padre, tutor, extraño convertido en pariente? Se apoyó en la mesa, con las manos callosas y curvadas. Los niños durmieron, confiando en un hombre que no conocían. La noche se hizo más profunda y las sombras se espesaron a lo largo de las vigas. Y en ese silencio, el ranchero lo sintió. La vida había cambiado de rumbo y nada volvería a ser como había sido. La luz de la mañana se filtraba a través de las grietas de las contraventanas, pintando finas líneas doradas en el suelo de madera. El ranchero se movió de su catre, casi esperando el silencio de sus días habituales. En cambio, oyó el débil murmullo de la voz de un niño, desafinada, suave como una brisa a través de la hierba seca. Se levantó y encontró a la niña agachada junto al hogar, con la colcha todavía sobre los hombros y su hermano pequeño acurrucado en su regazo. El fuego se había apagado, pero ella había alimentado las brasas con ramitas de la caja, manteniendo vivo el calor durante la noche. Hizo una pausa y observó. Ella lo mecía suavemente, susurrándole palabras que él no podía entender, alguna canción de cuna probablemente tomada prestada de su madre. Sus ojos se levantaron cuando lo notó. Cansado pero firme, vertió agua del balde, se salpicó la cara y dejó que el silencio persistiera hasta que el bebé lanzó un llanto inquieto. Luego cruzó la habitación, fue a buscar leche y comenzó el complicado ritual que ya casi dominaba. Calentándola, mojando la tela y calmando la boca inquieta del recién nacido. Los labios de la muchacha se curvaron, casi en una sonrisa, como si quisiera decir que no esperaba que él supiera el truco. Comieron juntos, pan mojado en caldo, aunque ella comía despacio, como si la comida fuera algo que racionar. Él la empujó más hacia ella. «Necesitarás fuerza», dijo con voz serena. Ella bajó la mirada, sus mejillas se sonrojaron, luego tomó otro bocado sin hablar. Los días fueron tomando ritmo, ásperos pero constantes. Él trabajaba en el rancho, remendando cercas, cuidando el ganado, mientras la niña se quedaba cerca, llevando al bebé donde quiera que iba. A veces ella lo seguía hasta el patio,
balanceándose torpemente sobre los pies descalzos y con su hermano apoyado contra su cadera. Intentó una vez decirle que no era necesario que la siguiera, pero su mirada obstinada lo silenció. Ella continuó y él descubrió que no le importaba. Los vecinos empezaron a darse cuenta. Una tarde, un hombre que vivía al final de la calle entró corriendo junto a la valla, escupiendo jugo de tabaco en la tierra. «He oído que has recogido perros callejeros», dijo, entrecerrando los ojos hacia la niña en el patio. El ranchero se enderezó, se había agachado para protegerse del sol. «No son perros callejeros», respondió. La risa del hombre era seca como la arena. «Niños sin madre. Llámalo por su nombre. Te arruinarás jugando a la enfermera». La mandíbula del ranchero se tensó, pero mantuvo la voz tranquila. «La carga parece más bien una bendición que no esperaba». El hombre meneó la cabeza, murmuró algo tonto y siguió cabalgando. La muchacha que había estado escuchando miró al suelo, con los hombros tensos. Esa noche ella preguntó en un susurro, «¿Somos realmente bendiciones?». Dejó el cuchillo y la miró directamente. «Una casa sin risas está vacía. Has llenado el mío». Su pequeño pecho se levantó como si le hubieran quitado una piedra invisible. Esa noche, ella tarareó más fuerte y el bebé arrulló como confirmando la verdad. Aún así, el ajuste no fue perfecto. Las manos del ranchero, hechas para la lluvia y las cuerdas, se enredaban en los pañales, y el bebé a menudo lloraba durante la noche. Una vez cansado, murmuró una maldición en voz baja, sobresaltando a la muchacha. Ella se puso rígida, agarrando a su hermano como para protegerlo. El arrepentimiento lo atravesó con fuerza y se agachó. «No dejaré que la ira te alcance», dijo. Sus palabras, vacilantes pero ciertas, calmaron su temblor. Con el paso de las semanas, comenzó a explorar el espacio a su alrededor. Tocaba los libros de su estante, recorría con el dedo la desgastada Biblia, hacía preguntas sobre las ilustraciones en los márgenes. Él respondía lo mejor que podía, aunque su voz carecía de la elegancia de un predicador. En la mesa, se volvió más atrevida, hablando de pequeños recuerdos, de cómo su madre solía trenzarle el pelo, de cómo el bebé olía a flores silvestres después del baño. Nunca habló de la noche en que su madre se fue, y él nunca preguntó. También hubo momentos en que la confianza se manifestaba en los gestos más que en las palabras. Empezó a dejar al bebé en brazos por breves ratos, saliendo corriendo a buscar leña o a recoger huevos. Al principio, su mirada se detenía en la puerta, con el miedo a regresar reflejado en sus ojos, pero cada vez que regresaba lo encontraba firme, meciendo al niño con una paciencia que él desconocía. Lentamente, el miedo se disipó. Una noche, mientras el cielo ardía rojo y morado, apoyó la cabeza en el poste del porche, con el bebé dormido en brazos, el ranchero sentado a su lado, con las botas polvorientas y el sombrero ladeado. Habló sin mirarlo. «No eres como los demás hombres». No dijo nada, solo observó el horizonte. Pero en su interior, las palabras se alojaban profundamente, inquietando algo que llevaba mucho tiempo latente. Llegó el domingo, y con él el bullicio del pueblo. Enganchó la carreta y los llevó a la pequeña y destartalada iglesia. Los susurros lo siguieron escaleras arriba, agudos como zarzas. La viuda Jenkins se mordió la lengua. Otra mujer murmuró, «Bastardos vergonzosos y ostentosos». La mano de la niña se deslizó en la suya, pequeña pero urgente. La dejó reposar. El sermón del predicador resonó por los bancos. La voz, «Los misericordiosos alcanzarán misericordia». El ranchero dejó que las palabras se asentaran. Sintió la mano de la niña apretarse en la suya. En ese momento, pensó que la misericordia no era altanera, ni distante, sino que estaba sentada a su lado, descalza, balanceándose sobre las tablas del suelo. Tras el servicio, los susurros aumentaron. Algunos mostraban compasión, otros sospecha. Él respondió, «Nada de eso». La niña alzó la cabeza, con los hombros hacia atrás.
En sus ojos brillaban los frágiles inicios de una confianza, aún no sólida, pero creciente. Esa noche, cuando regresaron, ella puso a su hermano en sus brazos sin que se lo pidiera. Él meció al niño lentamente, la luz del fuego tiñendo su rostro de un cálido dorado. Ella lo observó, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero en cambio apoyó la cabeza en la mesa y se durmió, con una leve sonrisa suavizando sus rasgos. El ranchero miró al bebé, a la niña desplomada por el cansancio, y sintió un peso aún mayor. Había abierto la puerta por una noche, pero cada día que pasaba los unía más a la trama de su vida. Susurró a la habitación silenciosa, como si respondiera a una pregunta aún no formulada. Si su madre no regresa, creo que ya conozco la opción. El fuego crepitó y la recién nacida se movió. La niña suspiró en su dormía, y el ranchero, con la mirada fija en las sombras, se dio cuenta de que la elección podría llegar antes de lo que estaba preparado. El mes transcurrió en días lentos y pausados, cada uno uniéndolos con más fuerza que el anterior. La niña ya no se estremecía ante cada sonido repentino, ni protegía con tanta fiereza el cuerpo envuelto de su hermano del contacto del ranchero. Ahora lo depositaba en sus brazos voluntariamente, con la mirada atenta pero sin miedo, como si estuviera midiendo cuánta confianza se había ganado. El ranchero manejaba al bebé con el mismo cuidado que le daba a un potro inquieto. Firme, paciente, nunca apresurado. La niña comenzó a tararear a su lado mientras trabajaba. Su voz era tenue pero cálida, un sonido que se integraba al ritmo del rancho. Colocaba flores silvestres en un viejo frasco sobre la mesa, o dejaba piedras lisas que había recogido en la barandilla del porche, pequeñas ofrendas de pertenencia. Él no hacía ningún comentario al respecto, pero dejó el frasco donde estaba, y las piedras en su hilera, como si reconociera el silencioso reclamo que ella tenía. Acostado sobre su casa. Una tarde, al anochecer, regresaron juntos del granero. Con el bebé dormitando en brazos de su hermana, el ranchero notó que su pequeña mano rozaba la suya, sin llegar a sujetarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Ella susurró: «No eres como los demás hombres». Él giró ligeramente la cabeza. «¿Cómo?». Frunció el ceño mientras buscaba palabras demasiado complejas para su edad. «Los demás hombres no nos ven. Pero tú sí». No respondió. Las palabras parecían demasiado pequeñas para el peso de lo que ella había dicho. En cambio, abrió la puerta de la cabaña, dejando que la luz del fuego iluminara su rostro cansado, y pensó en cómo una niña podía decir la verdad con más fuerza que un sermón. En la iglesia, el domingo siguiente, la voz del predicador resonó por las vigas. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». El ranchero dejó que las palabras calaran hondo mientras la niña apoyaba la cabeza en su manga. Se preguntó si la misericordia no sería algo legado del cielo, sino algo hecho en una mesa donde se partía el pan y los niños se atrevían a depositar su confianza en manos insensibles. Sin embargo, fuera de la iglesia, los susurros se congregaban como cuervos. «¿Por qué no ha vuelto su madre?», preguntó una mujer, con la voz lo suficientemente aguda como para oírse. «Si le importara, estaría allí». Otros murmuraban sobre la vergüenza, el abandono, el pecado. El ranchero no dijo nada, pero la niña escuchó cada palabra. Esa noche permaneció inmóvil, con los ojos bien abiertos, abrazando a su hermano. Él se sentó cerca, tallando madera, le habló con dulzura. «Las voces no siempre dicen la verdad, pequeña. A veces solo reflejan el miedo». Ella giró el rostro hacia él, y en ese silencio, algo frágil se interpuso entre ellos. Los rumores se deslizaban al compás del viento. La madre estaba viva, su esposo enterrado meses antes de que naciera su hijo. La habían visto en el barrio más pobre de un pueblo cercano, agotada, apenas capaz de mantenerse en pie. El ranchero llevaba estas palabras como piedras en el bolsillo, pesadas, inevitables. Enganchó su caballo una mañana gris y cabalgó, siguiendo el hilo de los chismes hasta que la encontró.
Estaba más delgada de lo que recordaba, la ropa deshilachada, el rostro hundido por la tristeza. Cuando levantó la vista, no había sorpresa en sus ojos, solo vergüenza, como si hubiera esperado que el juicio llegara tarde o temprano. Desmontó lentamente, se quitó el sombrero y habló en voz baja. «Tus hijos te esperan». Las lágrimas brotaron, derramándose rápidamente. Se llevó las manos a la cara. «Perdí más que un esposo. Me perdí a mí misma. Cuando tenía 4 meses de embarazo, pensé que tenía fuerzas, pero el dolor me despojó, me dejó sin nada». Su voz se quebró como seca madera. Quería volver. Mis pies me llevaron hasta el borde, pero la vergüenza me impidió tocar. El ranchero se quedó quieto, dejando que sus palabras pesaran. Pensó en la mano de la niña deslizándose en su dolor, el suave aliento del bebé contra su pecho, el jarrón de flores silvestres iluminando su mesa. Habló con serena convicción. «Tal vez el mundo era demasiado pequeño para ti entonces. Tal vez lo que perdiste te espera en mi hogar». Ella bajó las manos, con los ojos abiertos por la incredulidad. Él extendió su mano áspera y firme, no exigiendo sino ofreciendo. Por un momento ella no se movió, dividida entre la desesperación y la tenue brasa de la esperanza. Entonces le tocó la mano suavemente como si probara la verdad. El viaje de regreso fue silencioso, pero aguardó con la posibilidad. Ella se sentó detrás de él, agarrada a la silla mientras él miraba al horizonte. Cuando llegaron a la cabaña, la niña salió corriendo de la puerta, con su hermano aún en brazos. Su llanto rompió el aire de la tarde lleno de alegría y alivio. «Mamá». La madre cayó de rodillas, recogiéndolos, llorando contra su cabello. La niña se aferró apretada, enterrando la cara en el hombro de su madre, mientras el bebé gorgoteaba, extendiendo sus pequeños puños hacia ella. El ranchero retrocedió un paso, observando el reencuentro bajo la luz mortecina. Sintió un nudo en la garganta, pero dejó que el momento les perteneciera. Más tarde, cuando los niños durmieron, ella se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «No merezco su perdón ni el tuyo». Negó con la cabeza. «Des tiene poco que ver con esto. Lo que importa es el camino a seguir», susurró. «¿De verdad quieres decir que hay un lugar para mí aquí?» Él sostuvo su mirada, firme como la tierra misma. «Ya lo hay». El fuego crepitaba entre ellos, llevando calor al silencio. Afuera, la pradera se extendía ancha y expectante. Las estrellas ascendían una a una hacia el cielo. La niña se movió en sueños, extendiendo una mano incluso en sueños, y sus dedos rozaron a su madre. El ranchero se recostó, observando cómo el frágil vínculo se estrechaba cada vez más alrededor de todos, y supo que la historia estaba lejos de terminar, pues con el reencuentro llegaban nuevas pruebas, y la misericordia nunca se concedía sin pagar. La cabaña respiraba de otra manera tras su regreso. Donde una vez había sido un lugar de rituales silenciosos, pan partido, cercas reparadas, fuego cuidado, ahora latía con la incomodidad del reencuentro. La niña se aferraba a su madre a cada paso. Su pequeña mano nunca se alejaba de la tela desgastada de su vestido. El bebé también buscaba su aroma, acurrucándose contra su pecho con una necesidad instintiva. El rostro de la madre brillaba de alegría y culpa a la vez. Cada sonrisa ensombrecida por el recuerdo de su ausencia. El ranchero les dio espacio, haciéndose a un lado como si las paredes de su casa les pertenecieran más a ellos que a él. La observó moverse por la habitación, vacilante al principio, luego con creciente soltura. Revolvía frijoles sobre el fuego, con movimientos lentos pero seguros, y tarareaba la misma nana que una vez había oído susurrar a la niña en la oscuridad. Por primera vez, la cabaña pareció responder con una calidez, no solo de llama, sino de presencia. Sin embargo, más allá de esos muros, la pradera traía rumores como hojas secas. En el pueblo, las lenguas corrían. Era una mujer que había abandonado a sus hijos, incapaz de recibir la gracia. En la iglesia, las escaleras se demoraban más que las oraciones.
El ranchero lo soportó en silencio, pero vio a la madre estremecerse bajo el peso de cada mirada. Un vecino, audaz en su crueldad, murmuró al pasar: algunas manchas nunca se lavan. Esa noche, a la luz del fuego, estaba sentada encorvada, con las manos temblorosas en su regazo. El ranchero, tallando madera en la mesa, habló sin levantar la mano. Ojos. Ninguna mujer debería avergonzarse por caer cansada. El polvo se levanta, pero se asienta. Nosotros también. Su mirada se alzó, con voz frágil. ¿Quieres decir que este hogar también puede albergarme? No solo a ellos. Dejó el cuchillo de trinchar y la miró a los ojos. Ya lo hace. Sus hombros se estremecieron con lágrimas silenciosas. Se dio la vuelta, aunque la niña, medio dormida en la alfombra, extendió la mano y presionó sus pequeños dedos sobre la rodilla de su madre, anclándola en su lugar. Poco a poco, las tardes encontraron un ritmo. Se unió a las tareas domésticas, remendando camisas, cuidando gallinas, sus manos recordando lo que exigía la supervivencia. En la mesa, a veces miraba al ranchero, una mirada rápida como un rayo, que se desvanecía antes de que pudiera medirse. Él lo notó, aunque fingió no hacerlo. Los niños también lo notaron, riéndose de cosas pequeñas, como el bebé se calmaba más rápido en sus brazos que en los de ella, o como la niña tiraba de la manga de su madre y susurraba: no da tanto miedo, ¿verdad? Aún así, los juicios del mundo exterior la presionaban con fuerza. En el mercado día, los susurros lo seguían como sombras. Él la acogió. Ranquero tonto. Ella está exprimiendo su bondad. Un niño se burló y la niña se tensó, lista para defender a su madre, pero el ranchero le puso una mano firme en el hombro. Su silencio fue más fuerte que cualquier réplica. La madre, sin embargo, sintió cada palabra desgarradora. Una noche, cuando el viento golpeó contra las contraventanas, finalmente se derrumbó. Me miran como si ya estuviera enterrada, susurró con voz grave. Como si tuviera que haberme ido. La respuesta del ganadero fue sencilla. Entonces no los mires. Mira aquí. Sus ojos se dirigieron hacia la mesa donde los niños dormían en una maraña de extremidades, con la colcha deslizándose. Ella observó sus pechos subir y bajar, la simple gracia de su respiración, y algo se suavizó dentro de ella. Se merecen algo mejor, dijo. Ellos te merecen, replicó. Y tú mereces la paz. Sus labios se separaron como para protestar, pero no salieron palabras. En lugar de eso, se recostó, con las manos presionadas contra su rostro, dejando que la luz del fuego difuminara sus lágrimas. A medida que los días se alargaban, también lo hacía su tranquilidad juntos. Ella empezó a reír de nuevo. Breves estallidos de sorpresa cuando la niña contaba historias o cuando el ranchero, inusualmente torpe, derramó agua en la bomba. Se encontró observando esa risa, memorizándola como si fuera más rara que la lluvia. Una noche, después de la cena, la niña dejó a su hermanito en brazos del ranchero y se volvió hacia su madre con una sonrisa inocente. Mira mamá, le hace reír. El bebé gorgoteaba mientras sus pequeños puños golpeaban el aire. Los ojos de la madre se detuvieron en la escena más tiempo del que pretendía. Ella susurró casi para sí misma: pensé que ya no tenía lugar en este mundo. El ranchero miró al bebé y luego volvió a mirarla, con voz firme. Quizás el mundo era demasiado pequeño. Quizás el lugar que perdiste esté aquí. Se quedó sin aliento. El fuego se disparó, lanzando chispas por la chimenea. La niña se apoyó en el costado de su madre, con los párpados pesados, mientras el ranchero mecía al bebé a un ritmo tranquilo. Afuera, la noche se extendía inmensa y estrellada cerca de las paredes de la cabaña. La madre bajó la mirada, pero la pregunta quedó suspendida entre ellos. Si podría aceptar la gracia que se le ofrecía, si el amor podría crecer en un suelo tan endurecido por el dolor. Y mientras la risa del bebé llenaba la pequeña habitación, suave pero segura, se dio cuenta de que la respuesta tal vez ya estuviera esperando.
El invierno avanzaba lentamente por las llanuras, la escarcha blanca marcaba los barrotes de las cercas y el humo se elevaba en cintas constantes desde la chimenea de la cabaña. En el interior, el calor brillaba gracias al fuego y las velas, la pequeña casa unida por meses de respiración compartida y silencio roto. La risa de la niña se había vuelto tan común como el viento en la puerta. El bebé, más fuerte ahora, llenaba las noches de llantos y risitas, y su madre avanzaba con paso más firme, aunque sus ojos aún tenían sombras. El ranchero mantenía sus manos ocupadas, remendando, tallando, atendiendo, pero algo tácito permanecía en cada mirada al otro lado de la mesa. Una tarde, el predicador llegó sin avisar, con el abrigo cubierto de nieve. Se quitó el sombrero, con ojos amables pero penetrantes, y dijo claramente: la gente puede susurrar todo lo que quiera, pero un hogar se construye más fuerte con votos. Si quieres retenerla aquí, debes decirlo ante Dios. Las palabras pesaban, pero se asentaron como la verdad. El ranchero no discutió. La mujer bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas, dividida entre la vergüenza y el anhelo. Aquella noche, cuando los niños dormían, él le habló junto al fuego. Su voz era baja, casi tímida. Ya hemos hecho una vida. Quizás sea hora de darle un nombre. Se quedó sin aliento. ¿Y si fallo otra vez? La miró fijamente, sin juicio en sus ojos. Entonces fracasaremos juntos. Pero creo que la misericordia deja lugar a segundas oportunidades. La boda no fue grandiosa. Sin encajes, sin elegantes bancos, sin multitud de simpatizantes. Era una vela en la habitación. La voz de un predicador y dos niños medio dormidos bajo una colcha. El ranchero se mantuvo erguido con su mejor camisa y sus botas lustradas pero con cicatrices. La mujer llevaba su único vestido decente, remendado en el dobladillo y con el cabello recogido con sencillez. Sin embargo, a la luz de las llamas parecía algo raro, no por la seda o las joyas, sino porque se alzaba con valentía, donde antes solo tenía vergüenza. Las palabras del predicador resonaron profundamente. El amor cubre multitud de pecados. Habló de pacto, de firmeza, de una casa que no está construida solo con madera. Cuando él le preguntó si se quedaría, su voz tembló pero no se quebró. Lo haré. Cuando se volvió hacia el ranchero, su respuesta fue firme, tranquila como un juramento tallado en piedra. Lo haré. Los niños se movieron y parpadearon ante la visión. La niña se sentó y susurró: ¿somos una familia ahora? Su madre la atrajo hacia sí y las lágrimas cayeron mientras le besaba la frente. Sí, mi amor, siempre lo fuimos. Ahora el mundo lo sabrá. Los días siguientes fueron dulces, pero también difíciles. Apenas una semana después de su nueva unión, el bebé enfermó. La fiebre quemaba su pequeño cuerpo, sus gritos eran débiles, su pecho traqueteaba con cada respiración. El pánico se asomó en los ojos de la muchacha. Ella se aferró al brazo de su madre, rogando: no lo dejes ir, mamá. La mujer casi se derrumbó, meciéndolo con manos frenéticas. Pero fue el ranchero quien los estabilizó a ambos. Durante largas noches, sostuvo al niño contra su pecho y caminó por el suelo mientras murmuraba oraciones medio recordadas de su juventud. La madre se arrodilló a su lado, susurrando versos entre lágrimas. Seguramente con las dificultades llega la facilidad, repetía, un viejo dicho que alguna vez compartió su esposo y que ahora pronuncia como una súplica al cielo. Juntos esperaron hora tras hora, hasta que por fin la fiebre cedió. La respiración del bebé se hizo más fácil y el amanecer pintó de oro pálido la ventana. El alivio los recorrió como una tormenta que pasa. Cuando el bebé rió débilmente esa mañana, la niña aplaudió y las lágrimas brillaron en sus mejillas. La madre se inclinó hacia el ranchero, con el cuerpo temblando, y susurró: «Nos ayudaste a salir adelante». Él negó con la cabeza. «Nos llevamos el uno al otro». Esa tarde, cuando terminaron las tareas y los niños durmieron,
Salió y colgó un candelabro que había tallado con trozos de madera y hueso pulido. Atrapó la brisa más leve, enviando notas suaves a través del porche, una canción hecha de paciencia y promesa. Ella se quedó en la puerta, observando, con los ojos húmedos. ¿Qué significa? Ella preguntó. Tocó suavemente el timbre y escuchó su sonido. Que vendrán tormentas y las noches serán largas, pero ningún silencio volverá a tragarse este hogar. Cada nota es un voto. Estaré aquí. Ella se acercó a él y deslizó su mano en la de él. Ninguna multitud fue testigo. No hubo aplausos, solo el suave susurro de la hierba de la pradera y el grito constante del viento. Sin embargo, en ese momento, el mundo pareció rehecho. La niña se movió por dentro, murmurando mientras dormía. El lado del bebé, suave y contento. El ranchero y su novia estaban bajo las estrellas, y aunque la noche era fría, el calor se acumulaba entre ellos como el fuego en un largo sendero. No era una mansión, ni un vestido de novia de seda. Era un guiso cocinándose a fuego lento en la estufa, la risa de un recién nacido resonando contra las paredes de troncos y la forma en que ella tomó su mano cuando pensó que nadie la estaba mirando. Y quizá así fue como se construyeron las casas. Una pequeña bondad a la vez. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Por favor deja un comentario. Suscríbete también al canal.